Este video tiene un enfoque informativo y documental. Los hechos que se describen son reales y se presentan con el hecho de comprender el caso, no de glorificar la violencia. En 2016, una familia se encontraba sin vida en su propia casa en circunstancias extremas. El culpable, uno de los suyos. Este es el caso del crimen de Piós, la pena que hasta el momento es la más larga que se ha dado en España. Hola, ¿cómo están? Yo estoy muy feliz porque por fin les traigo un video para YouTube. Para los que no saben, yo hago videos en TikTok sobre True Crime, pero siempre me piden videos en esta plataforma más largos, así que este es el primero de ellos. Hoy vamos a hablar sobre el caso de Piós, que es el caso más sonado de España, porque como ya dije anteriormente, es el caso que le dieron la pena más larga. Decidí traerles esta historia como primer video porque fue el primer caso con el que tuve problemas. TikTok me lo vivía bajando, quizás por lo explícito que es. En este video les voy a contar en detalle el caso, sin entrar en un lugar de morbo, pero sin perder la esencia del caso, que es muy interesante. Así que comencemos con el caso de la arboleda de Piós. En la noche del 16 para el 17 de septiembre, los vecinos de la arboleda de Piós en Guadalajara llevaban días sintiendo un olor extraño. Alertan a los vigilantes de seguridad, ellos se dirigen a uno de los chalets, específicamente el que quedaba en la calle 594. Los vecinos decían que de ahí provenía el olor. El guardia de seguridad llama al propietario del chalet, él entendiendo la situación se dirige con la llave y abre el portón. Ellos entran, se acercan a una de las ventanas, alumbran hacia adentro y ahí es cuando ven en el living un manto de moscas negras y 6 bolsas de basura. El olor no les permitió entrar, así que llaman de una vez a la policía y le dicen que no estaban seguros si era algo humano, pero estaban seguros de que había algo muerto ahí. Cuando el forense llega, abre con mucho cuidado una de las bolsas y ve restos humanos, confirmando así la gravedad del caso. Las bolsas habían sido cerradas con cinta adhesiva, así que en busca de huellas se le pide a los peritos que dejen unos cuantos centímetros por debajo de la cinta y en efecto, ahí habían huellas. A su vez, ves manchas pequeñas de sangre en comparación a otras que habían quedado, lo que les hace pensar a los forenses que quizás podría ser del autor del crimen, así que también toman muestras de ella. Enseguida identificaron a las víctimas, ellos en efecto eran la familia que estaba alquilando el chalet, ellos provenían de Brasil. Los padres eran Marcos Campos Nogueira y Janaína Santos Américo. Ambos habían sido seccionados con lesiones post-mortem extremadamente graves. Por otro lado tenemos a los hijos del matrimonio, María Carolina de 4 años y David de tan solo 1. Ellos no habían sido seccionados, pero también fueron encontrados sin vida dentro de las bolsas. Las primeras cosas inusuales que notan los investigadores es que la escena había sido limpiada con agua, jabón y lejía, lo que les pareció muy raro, ya que ¿por qué ibas a limpiar la escena si ibas a dejar la mayor prueba ahí? O sea, los cuerpos en sí mismos. Al entrar al patio se veía una sombrilla y una mesa de camping que estaban tiradas en el piso. Al subir las escaleras del porche, al lado de la puerta había una caja de pizza, juguetes y el calzado de una menor. Todo estaba muy desordenado, pero no había signos de que alguien hubiese entrado por la fuerza. Al ir hacia la cocina, lo primero que notan son unas tijeras grandes sobre la mesada de estas de podar, y esto les pareció algo muy inusual. La investigación de la escena del crimen fue extremadamente difícil, los forenses tuvieron que usar una sustancia especial para poder mantenerse en la escena. Hay que tener en cuenta que los cuerpos parecían haber estado ahí mucho tiempo, en pleno agosto en España, la casa estaba cerrada, no había ventilación. Cruzando el continente, Wolfram Campos se entera por un periódico lo que le había pasado a su hermano y a su familia. Se lo cuenta a su madre y ambos empiezan a ver fotos que les había mandado Marcos de la casa y ahí es cuando confirman que la dirección era la misma. Wolfram tenía todo listo para irse a vivir con ellos a España, tenía un vuelo para el 23 de septiembre, 6 días después de que encontraran los cuerpos. Habían hablado con Marcos que iban a pagar a medias el alquiler, así que la familia ya lo estaba esperando. Cuando la policía se comunica con la familia en Brasil, ellos cuentan que hacía aproximadamente un mes no tenían noticias de la familia. Cuando hablan con los compañeros de trabajo de Marcos, ellos cuentan lo mismo, hacía aproximadamente un mes que no veían a Marcos. Empiezan a investigar y hablando con el panadero, él dice que el día 16 dejaba un pedido, este es recibido por Janaína, el día 17 no lo recibe nadie, él lo deja dentro del buzón, pero el día 18 cuando va a hacer lo mismo, dejarlo dentro del buzón, se encuentra con que la barra de pan del día anterior seguía en el mismo lugar. También ven que el día 17 de agosto, exactamente un mes antes del hallazgo de los cuerpos, el consumo de electricidad de la casa había bajado considerablemente. Después de las 23 horas no se había utilizado ningún electrodoméstico. A esto se le suma que la tía de Janaína dijo que ese mismo día, el 17 de agosto, ella estaba hablando con Janaína por teléfono cuando de repente le tocan el timbre y ella fue a abrir. Le dijo que después la llamaba, pero nunca más tuvieron noticias de ningún integrante de la familia. Con todo esto, los investigadores querían cerrar el día y la hora de la muerte en el 17 al mediodía, pero había algo que lo estaba impidiendo y era que el casero había recibido un mensaje de Marcos el 30 de agosto preguntándole si podía pagar el alquiler a final de mes en vez de al principio como tenían pactado. Explicó que tenía unos problemas con unos prestamistas y que necesitaba pagarles, pero el casero le dijo que de ninguna manera, que él necesitaba la plata, pero a partir de ese mensaje Marcos nunca volvió a responder. Marcos se había mudado a España en 2002 hasta que conoció a Janaína por internet, luego fue de visita a Brasil, se conocieron y ahí surgió el amor. Se casaron el 28 de agosto de 2013 ahí mismo en Brasil y luego tuvieron a María Carolina, su primera hija. Pero Marcos quería volver a intentarlo en España, así que se mudan y en 2015 nace David. Para el momento de los hechos, Marcos trabajaba en una parrilla brasilera y Janaína no trabajaba formalmente, sino que era ama de casa desde que se embarazó de David.
Los investigadores no tenían idea de quién o quiénes podrían haber hecho algo así. Pensaron en sicariato por drogas porque al ser extranjeros y sobre todo latinoamericanos pensaron que quizás Marcos se dedicaba al tema de sustancias ilícitas. Pero la realidad es que no encontraron pruebas de nada y si así fuera sería muy raro porque en esos casos no suelen meterse con los menores. También se tuvo en cuenta que quizás la familia tenía algún tipo de deuda, aunque siempre se ponía a Marcos como responsable porque él era el que trabajaba y traía dinero a la casa. Pero si bien Marcos solía pedirle dinero a sus compañeros de trabajo, siempre eran cantidades muy mínimas como 5 o 10 euros que devolvía enseguida. La realidad es que la familia estaba tratando de acomodar al país. Marcos había logrado juntar el dinero para mudarse al chalet, un chalet muy lindo, con piscina y espacio para los niños. No le faltaba nada, pero no eran una familia con dinero, como les dije, él estaba esperando a que su hermano llegara al país para poder repartir gastos, pero aún así esto no los hacía deudores ni significaba que Marcos anduviera en malos pasos. Así que la investigación comienza a volverse confusa y solo se iba a aclarar cuando el padre de Janaína pone un nombre sobre la mesa: Patrick Nogueira, el sobrino de Marcos. Patrick nació el 6 de noviembre de 1996 en Altamira, Brasil, y para el momento de los hechos tenía 19 años. Era hijo de la hermana mayor de Marcos, su padre tenía una clínica odontológica y su madre tenía una academia de inglés. Además, una de sus hermanas era médica y otra era abogada, o sea, eran una familia de profesionales. Esto les hacía tener un buen pasar económico, no les hacía falta nada. Patrick, por otro lado, era bastante un tiro al aire. Cuando terminó la secundaria, comenzó a estudiar Derecho para dejar la carrera en el primer año y después irse a perseguir su sueño de ser el mismísimo Cristiano Ronaldo. Quería ser Neymar y qué mejor lugar para intentarlo que Europa. Él se llevaba muy bien con su tío Marcos, así que deciden que iba a ir a vivir con ellos. En ese momento ellos no vivían en el chalet de Píos, vivían a unos 40 kilómetros en una casa compartida en Torrejón de Ardós. Pero al ser una casa compartida, el espacio era muy reducido y la convivencia empezó a afectar. Sus padres le iban a pagar a Patrick su parte del alquiler y además le iban a mandar 5.000 euros por mes para que se pudiera mantener, lo que es más que suficiente. Pero Patrick destinaba este dinero únicamente a salir de fiesta con sus amigos. Como les dije, la convivencia con él era terrible. Él fue a Europa con la idea de jugar al fútbol, así que comenzó a jugar en el equipo local de Torrejón, pero después de las prácticas comía y se encerraba en su cuarto. No ayudaba en absolutamente nada y pretendía que su tía se encargue de todo, limpiando la casa, incluida su habitación. Además vivía quejándose de sus primos. En una ocasión Carolina no paraba de llorar, como es normal en un bebé, y le dijo a Janaína: mejor sacala al patio, así se congela y se calla. La familia de Janaína también contó que en alguna ocasión él llegó a pasearse sin ropa por la casa en presencia de ella, lo que la ponía claramente muy incómoda, y que alguna vez también se acercó a ella de forma indebida. Y esto levantó el rumor en los medios de que ellos habían tenido como una affair, lo que es falso, esto nunca pasó. Pero lo que no les conté es que él ya había tenido este tipo de actitudes violentas en el pasado. En 2013 le dio una estocada en el cuello a uno de sus profesores por haberle puesto una mala nota. Todo esto quedó grabado en las cámaras de seguridad del colegio y le dieron 45 días en un centro juvenil y 2 años de libertad vigilada. En pocas palabras, no solamente era un chico agresivo, sino que tampoco sabía controlar sus impulsos. Él vive con sus tíos del 20 de marzo hasta el 7 de julio, aproximadamente 4 meses hasta que ellos deciden mudarse al chalet de Píos. Él dijo que un día llegó y que se habían ido, que lo habían abandonado ahí, y contó que esto lo enojó muchísimo. Pero la realidad es que Janaína y Marcos lo habían invitado a vivir con ellos, pero él rechazó la oferta porque le quedaba muy lejos del fútbol. Esto fue un alivio para la familia, ya no sabían qué hacer con las actitudes de Patrick. Cuando ellos se van, él se muda a un apartamento en Alcalá de Henares con otros estudiantes y es acá cuando empieza a hablar muy mal de sus tíos. Posteriormente, sus compañeros declararon que él empezó a generar un odio, un rencor que ellos no sabían de dónde provenía, pero que en varias ocasiones había dicho que su tío no era buena persona y que andaba en malos pasos. Cuando los investigadores se enteran de las situaciones que había vivido la familia con Patrick, deciden buscarlo para interrogarlo, pero casualmente él, el día 20, se había tomado un vuelo de vuelta a Brasil. Esto fue 3 días después de haber encontrado los cuerpos. Sus padres pensaron que como él vivió con Marcos y seguía viviendo en España, estaba en peligro, y eso era lo que él decía, que tenía mucho miedo, pero lo podemos ver tranquilamente en las cámaras de seguridad con sus valijas, como si nada estuviese pasando. La policía en España se comunica con la de Brasil para que lo interroguen y es acá cuando él dice que todo esto es mentira, que la relación era buena y que él ayudaba en la casa, que llegó a poner de su propia plata para comprar los pañales de sus primos. Esto claramente le da una imagen de un sobrino ideal. Como no tienen ninguna prueba, lo tienen que dejar ir, pero todo esto iba a cambiar cuando de repente a un amigo de Patrick se le rompe el celular. Él arreglaba celulares, así que otro chico del grupo llamado Marvin Enríquez le dijo que él tenía uno para arreglar y que si quería podía dárselo, que lo arregle y de paso se lo prestaba unos días. Este chico acepta y cuando empieza a arreglar el celular se mete en la papelera y acá encuentra imágenes y conversaciones entre Patrick y Marvin que supuestamente habían sido borradas. Y acá viene lo fuerte. En estas conversaciones se hablan de cosas tan grotescas que el chat fue denominado como el chat de los horrores. Por respeto a las víctimas no les voy a reproducir exactamente lo que decían los mensajes, pero sí les voy a explicar su contenido. En estos mensajes Patrick describe los asesinatos con total frialdad, se burlaba de las víctimas y hasta enviaba fotos. Mostraba una ausencia total de empatía. Uno de los mensajes hacía referencia de la presencia de los niños durante el ataque, lo que posteriormente en el juicio se consideró especialmente agravante. También comentó que no quería ser juzgado en Brasil, que prefería la cárcel española porque ahí iba a vivir
vivir mucho más tranquilo viendo televisión hasta los 80 años, dijo. El chico que estaba arreglando el celular compartió estas imágenes y chats con sus amigos y es en esta cadena que llega a la policía. Estas pruebas eran más que suficiente para extraditar a Patrick a España y abrir un juicio. En este se hizo una reconstrucción de los hechos donde Patrick volvió al chalet de Píos y contó todo lo que había pasado, aunque vamos a ver que dice tener lagunas. ¿Y en qué momento en que se produce esa conversación normal a usted le cambia y procede la agresión? No sé, la última imagen soy yo conversando con ella y normal. Pero les voy a contar, según las pruebas recolectadas, lo que los investigadores creen que pasó ese día. La siguiente reconstrucción se basa en la investigación judicial y las conclusiones del tribunal. El 17 de agosto, Janaína estaba hablando por teléfono con su tía cuando de repente Patrick toca la puerta con 2 pizzas para almorzar. De hecho, hay testigos que lo vieron yendo en el autobús con las cajas de pizza. Marcos en ese momento estaba trabajando, pero ella lo deja pasar y comen con sus primos. Terminan de comer y cuando ella está lavando los platos, él la sorprende por detrás. Después de esto, va por sus primos. Espera a que llegue su tío y lo recibe, pero ni bien él le da la espalda, Patrick va por detrás y lo ataca. Él se defiende, pero termina cediendo tras un brutal ataque y Patrick termina haciéndole lo que le hizo a su esposa. Lo más perturbador de todo esto es que él decide dormir esa noche en la casa y se va a las 7 de la mañana del día siguiente, llevándose consigo el celular de su tío, así que sí, él fue el que le mandó el mensaje al casero. Esto lo hizo para despistar y que el caso fuera para otro lado, pero la verdad que no le salió nada bien. Investigando la habitación de Patrick en Alcalá de Henares, descubrieron que él no solamente se había dedicado a limpiar todo a profundidad, sino que también había pintado las paredes. Pero aún así encontraron un recibo de un autobús que lo llevaba de Alcalá de Henares hasta la Arboleda del Píos el día del crimen. A su vez llegan las huellas y los resultados de ADN que estaban en la escena del crimen y para sorpresa de nadie coincidían con Patrick. El juicio comenzó en 2018 y la defensa se basó en unos estudios que le hicieron a Patrick donde demostraban que tenía un trastorno psicopático y que no tenía desarrollado adecuadamente su lóbulo frontal, lo que hacía que tuviera rasgos psicopáticos y que presentara una grave alteración en el área de la empatía. Se defendió con lo de siempre, que le hicieron bullying cuando era chico y que había sufrido un golpe en la cabeza, lo que el tribunal no consideró como atenuante. Hay psicópatas integrados en la sociedad. Les voy a poner un fragmento del juicio, pero les advierto, pueden ser imágenes sensibles. A mí me gustaría haber evitado que todo eso ocurriera. Y la única cosa que yo puedo hoy es pedir perdón, porque no hay más cómo cambiar las cosas. Y no las he elegido ser de esa manera, no he elegido funcionar de la manera que funciona. Sabía lo que quería, no sabía exactamente cómo iba a pasar. Tenía la idea fija de que tenía que hacerlo y tenía que hacerlo. No sabía cómo y era lo que iba a pasar. Porque exactamente el único motivo de que mi vida haya sucedido de esta manera. No solo llegar a este punto, pero fue un sendero de mierdas atrás de mierda. Mi vida es una basura cometiendo errores atrás de errores atrás de errores. He tirado básicamente toda la basura hace un buen tiempo. Patrick Nogueira fue condenado a 3 penas de prisión permanente revisable de 25 a 30 años por sus primos y su tía, más otra condena de 25 años por el asesinato con alevosía de su tío. Esto significa que tiene que esperar de 25 a 30 años para poder apelar y pedir su libertad, y si se la llegasen a denegar tiene que esperar otros 5 años más y así sucesivamente, pero la realidad es que yo no creo que lo dejen salir. Y esta es la condena más alta que se dio en Europa desde la democracia. Pero creo que todos nos estamos preguntando qué pasó con Marvin, porque él encubrió, incitó y colaboró con esto. En principio Marvin fue procesado en Brasil y estuvo 1 año detenido esperando su juicio, y cuando por fin lo juzgaron fue condenado a arresto domiciliario con la posibilidad de seguir asistiendo a sus clases, solo para en 2021 absolverlo de todos los cargos. De hecho, aparece hablando en la serie documental No se lo digas a nadie, que está disponible en Prime para las que lo quieran ir a ver. Él se justifica diciendo que quería ser como Patrick. Él era un chico muy tímido y admiraba a Patrick por su forma de ser. Contó que a él sí se le acercaban chicas y que muchas veces Patrick las ignoraba porque no estaba interesado en salir con ellas. Esto al parecer es digno de admiración. Quería expresarme como él, quería hablar como él, quería tener el cuerpo que él tenía, ese tipo de cosas, ¿sabes? Desde el día del crimen, la Arboleda de Píos dejó de ser una urbanización tranquila y familiar para pasar a ser memoria, pero no la memoria del asesino ni su cómplice, la memoria de la familia, de esos niños a los que su primo le quitó todas las posibilidades. Hablar de casos así es una forma de recordar a las víctimas, no a sus agresores. Pero bueno, este fue el caso, gracias por escucharlo, coméntenme qué les pareció y qué otro caso quieren que les traiga al canal. Les dejo mis redes sociales, mi Instagram y mi TikTok, ahí siempre estoy activa contándoles cuándo subo video y subiéndoles fotos de mi gata obesa y la otra que es más esbelta, pero también es todo un personaje. Nos vemos en el próximo video. Chao.